maravilloso de nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, que habita en las alturas, sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Pues, en primer lugar, quiero comentarles que esta palabra que el Señor puso en mi corazón, estoy seguro que la puso Él, porque Javier la había hablado, si no mal recuerdo, hace 8 días, el viernes, había hablado de ríos de agua viva. Si no mal recuerdo, Javier habló de ríos de agua viva. Y cuando voy a la palabra del Señor que me dio, me vuelvo a encontrar con lo mismo. Ríos de agua viva, evidentemente no es la misma. Pero cuando escudriño su palabra, vuelve a mencionar precisamente eso. Y yo quisiera en ese viernes en la noche, como me tocaba el sábado dar su palabra, el Señor tocó mi corazón en la noche y también no me dejó dormir. Y yo precisamente venía preparado el sábado y me llevo la sorpresa de que había festejo. Y me dice Javier, pues no, va a ser hasta el próximo domingo. Bueno, dije, bueno, pues, si así lo dice el Señor. Entonces, ¿por qué les digo que no pude dormir? Porque el Señor en mi corazón puso que no importa que esta congregación sea pequeña, ríos de agua viva corren en ella. Aunque sea pequeña, yo quería decirles, y no sé si el Señor me lo puso en mi corazón también nuevamente, pero Él pide que la palabra, a ver si la acomodo bien, que nos podamos asir de esta congregación, que aunque pequeña es, Él está en esta congregación. Habían dicho que el nombre de esta iglesia podría ser llamada pequeña, ¿no? ¿Cómo sigue? Manada pequeña, llamada, manada pequeña. El Señor, déjenme decirles que se goza en esta manada pequeña, precisamente. Y Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros como ríos de agua viva. Él está aquí. Que no nos sintamos desprotegidos, que estamos en un buen lugar. Que no se necesita una congregación grande para que el Señor habite en esa congregación. Aunque pequeña, Él se goza en una congregación chica. Él está sosteniéndonos, su mano está sobre esta congregación. Y conste que no lo estoy diciendo por endulzar los oídos de los que estamos aquí. No sé cuántos seamos, si somos todos, pero Él agarró parejo. Y ahorita que estábamos en oración, que estábamos en alabanza, pues hay muchas cosas que se dice en los cantos, de que estamos aquí postrados ante ti. Eso es lo que debemos de hacer en esta congregación. Si es pequeña, si los ángeles, los arcángeles, toda la corte celestial dobla sus rodillas ante Él y abren sus gargantas celestiales para poder decir que Él es santo, ¿quiénes somos nosotros para no poder doblar nuestras rodillas? ¿Quiénes somos nosotros para no abrir nuestras gargantas y con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, declarar que Él es santo? Ahorita estaba yo adorando y decía, no es suficiente, Señor. No es suficiente, no es suficiente mi canto, no es suficiente mis rodillas, no es suficiente mi voz para declarar quién eres tú. A veces, quiero decirlo esto, nuestra débil mente, nuestra mente carnal, nuestro cuerpo no alcanza a entender todavía a quién estamos adorando. Le dijo Jesucristo de Juan el Bautista, Él es el más grande de los hombres, pero en el reino de los cielos es el más pequeño. Imagínense de qué tamaño, Juan el Bautista siendo de ese tamaño, era el más pequeño en el reino de los cielos. Todavía era el más pequeño de allá, era más grande que él. Y yo cuando escucho eso, pues entonces ¿dónde quedamos nosotros? ¿Por qué cuando estamos adorando, por qué no estamos exaltando con todo lo que es? Y creo que lo alcanzo a entender. Lo alcanzo a entender porque
el Espíritu Santo es el que hace y redarguye de nuestra maldad y de nuestros pecados para adorarlo sin nada que nos estorbe. Pero ya no quiero seguir hablando de eso. Pues voy a entrar de lleno en lo que es lo que el Señor puso en mi corazón, y es propiamente que esto todo lo sabemos, todo, absolutamente todo el que es la oveja del Señor lo sabe, lo sabemos. El tema se llama cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué significa serás salvo? Tendrás vida eterna. Pero ese creer, ¿cuánto lleva el creer? ¿Cuánto engloba esa palabra? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Se puede decir que el Señor cree en el Señor como deidad, cree en su nombre y cree en su palabra. ¿Cuántos de aquí quisiéramos creer? Son tres: en Él, su nombre y su palabra. Muchos pastores, muchos predicadores, lo que tienen es que tienen mucho conocimiento. Y ahora que estaba yo leyendo, decía yo: Señor, yo no quiero conocimiento, yo quiero palabra. Porque el conocimiento muchos lo tienen, y muchos se jactan y buscan, investigan y todo. Yo lo he hecho. Pero la palabra, la que penetra, la que llega a lo más profundo del corazón, el que nos hace ver quién es Él, es su palabra. Y eso tiene que ver con creer en el Señor Jesucristo. Entonces, para empezar, si vamos a Juan 1, como que me siento aquí obstaculizado por aquí. A ver si no me muevo demasiado de este lado. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14, si me haces favor de leerlo, Carlitos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo, el Verbo era toda la deidad. Todo lo que fue creado fue por su palabra. Verbo significa palabra. Por el poder de esa palabra todo fue hecho. Nosotros fuimos hechos, absolutamente todo fue hecho. Y ese que era la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuánto alcanza nuestra mente terrenal a entender que ese Verbo se hizo carne? ¿Cuántos podemos decir que ese Verbo, cuando vino en carne? Yo me puse a imaginar esto, un poquito de lo que puede ser. ¿Cómo nació en Belén esa carnita? El creador de todas las cosas vino a este mundo con todo su poder y su gloria. Me imagino como si todos los árboles, toda su creación se postrara ante ese infante, ante esa criatura que nació en Belén. Las estrellas absolutamente, si tuvieran boca, y seguramente nuestros oídos terrenales no lo escuchaban, cantaban de gozo porque Él se hizo carne para librar a los pecadores. Él vino a este mundo que fue creado por Él, y la palabra dice que vino a lo suyo y los suyos lo rechazaron. Toda la creación, no alcanzo a entender los ángeles, los arcángeles, serafines, terafines, todos inclinados y postrados, aunque físicamente llegaron ahí Melchor, Gaspar y Baltasar, y aparte unos pastores que estaban ahí,
fueron gozosos a postrarse ante esa criatura. Pero si desde ese momento en que Él vino con todo su poder y toda su gloria, el universo mismo, yo no alcanzo a entender, mi mente no alcanza a entender qué fue lo que pasó en ese momento. ¿Qué hicieron los árboles? ¿Qué hizo su creación? Desde ese momento yo creo que es cuando debemos de entender, ese cuerpo vino, esa deidad vino a la tierra y se hizo carne. En 1 de Juan 5:5 yo lo leo. 1 de Juan 5:5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ayer precisamente se había mencionado este versículo. Si no mal recuerdo, quien lo leyó fue creo que fue el que lo leyó. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En Juan 3:16, está, creo que repasado, siempre lo estamos mencionando, y yo creo que lo debemos de tener en un cuadro en nuestras casas, pero no nada más en nuestras casas, en nuestros corazones. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Hechos 16:31 ¿de qué está hablando Hechos 16:31? Es cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y el carcelero, al ver que los presos se iban a escapar, se quería suicidar, se quería matar él mismo. Y le dijo: Pablo, detente, todos estamos aquí. Y una de las palabras que le dijo Pablo a él, o más bien el carcelero le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hermanos, cuando mencionamos eso de creer en el Señor Jesucristo, el enfoque que se le está dando no es en su nombre y no es en su palabra, es en la deidad misma. Por eso estamos haciendo énfasis en Él y nada más que Él. En Juan 6:47, Javier, si nos haces favor de leer. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Nuevamente, en la Biblia, por todos los lados, nos dice que creamos en Él. En Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Javier el viernes nos dijo de la samaritana, cuando se encontró con el Señor Jesucristo: yo te daré del agua de vida eterna. ¿Por qué? Porque le estaba hablando de Él y de su palabra. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En Isaías 58:11, Jorleni, si nos puedes ayudar. ¿No tienes? ¿Maresa? Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dios. Ahora quiero hacer mención de 6 personajes, o de 6 personas
que declararon creer en Jesucristo en 6 pasajes de la Biblia. En Juan 1:33, si me acompañan. Juan 1:33, yo lo leo. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan: y yo le vi, en el 1:34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él dio testimonio, él veía claramente que Jesucristo era el Hijo de Dios, lo vio con toda su deidad. Nuestros ojos a veces, yo pienso, realmente lo vemos con ese corazón. Creo que con los ojos no podemos ver. Y el único que puede hacernos ver a esa deidad es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que es el que nos redarguye y es el que penetra en nuestro ser para poder ver con los ojos espirituales y ver con nuestro corazón a esa deidad hecha carne. Seguramente ahorita se han de estar preguntando, hasta han de estar dudando, porque nuestra mente todavía está, no alcanza a entender esa deidad, no alcanza a ver a Jesucristo, a Dios hecho carne en Jesucristo. Y eso es lo que nos impide crecer, les puedo asegurar, eso es lo que nos impide crecer. Eso es lo que nos apasionemos en el camino, como dice su palabra la llevaremos al salir, al atardecer y al regresar a nuestras casas. Andar pensando en Él siempre, solamente el Espíritu Santo es el que nos logra pensar cada rato en Él. Hoy me levanté y no quería yo pensar en otra cosa, porque hasta temí equivocarme en lo que pienso y en lo que veo. Y solamente el que lo logró o el que lo logra es el Espíritu de Dios. Es el único, no hay otro. Y ahorita lo vamos a mencionar. Natanael es el segundo personaje. Aquí le intitulé que dice, es el discípulo incrédulo, llamémoslo de alguna manera. En Juan 1:45 al 49, ahí sí le voy a pedir el favor que me ayude. Carlitos, por favor. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermano, otro personaje que podía ver y con sus ojos espirituales, porque no con los carnales, que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. En Pedro, que es el tercer personaje, se puede decir que es el discípulo que tenía un temperamento. Pedro era muy temperamental. En Juan 6, 66 al 69, Nadia, por favor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuevamente, se puede decir que uno de los 3 apóstoles consentidos de Jesucristo decía claramente: hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podía haber, y recuerdan que ante él fue lo de la, ¿cómo se llama? La transformación, transubstanciación, ¿o cómo se llama? Transfiguración en el cerro, que era Jacobo, era Juan y era Pedro. Ellos habían visto y por eso lo declaraban Pedro diciendo que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos ojos? Él llegó a decir: ¿cuántos ojos hubieran querido ver lo que ustedes ven? ¿Cuántos oídos hubieran querido oír lo que ustedes oyen? Y nunca lo lograron. Siempre buscaron únicamente. Así estamos nosotros. Más adelante hablaremos de eso. En Marta, que ya viene siendo la 4ª persona, Marta era se puede decir que era una discípula, una seguidora de Cristo, la hermana de María, hermana de Lázaro, y era una persona muy afanosa. Pero aún así ella, dentro de su afanosidad, también lo declara. En Juan 11, del 24 al 27, ¿podría ser? 11, 24 al 27. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Nuevamente, ella lo vio con el corazón. Ni siquiera con los ojos, pero del corazón, los ojos espirituales. Ella fue otra que alcanzó a ver que Él era el Hijo de Dios, Él era el Dios viviente. El 5.º caso es Tomás, otro incrédulo, ¿no? Tomás, en Juan 20, del 27 al 29, Carlitos. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuevamente, Él le dijo: Señor mío y Dios mío. Hasta este momento todos han declarado que Jesucristo era Dios. Todos, absolutamente todos. Porque veían claramente la deidad. En Juan, finalmente, Juan, que era el discípulo amado de Jesús, ¿qué dice? En Juan 1, 45 al 49. No, sí, creo que sí. No, Juan 20 del 30 al 31, perdón. Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, lo que aquí hemos visto, lo que Dios nos da a entender es el Evangelio de Juan. Si ustedes se fijan, prácticamente es el Evangelio de Juan. Los 4 evangelios hablan, en uno hablan como rey, en otro hablan como el verbo, pero aquí hablan como el Dios viviente, Jesucristo el Dios viviente.
Y yo lo que me pongo a pensar, si realmente nosotros tenemos esa fe que tenían esos personajes en la Biblia, tenemos efectivamente esa fe. Nuestra alma mira a Cristo. Nuestra alma puede verlo buscando esa salvación, pensando finalmente que Él es nuestra salvación eterna. Realmente nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser está convencido de que Jesucristo es el Dios viviente. Y se los pregunto porque cuando estamos aquí, cuando comencé, yo le pido al Señor, siempre le pido en la alabanza, en la adoración, que quite todo velo de nuestros ojos, que quite todo velo de nuestro corazón, que nos dé de su Espíritu Santo para que nos revele la grandeza de su presencia y la grandeza de su poder. Ahorita decía el canto, estamos postrados ante ti, y yo me imagino toda su divinidad, toda su gracia y su misericordia, ese ser inmenso. Si ante los reyes aquí de la tierra, los hombres a veces hacen reverencia, no se arrodillan, pero sí le hacen reverencia. Los reyes antiguos se postraban, incluso se arrodillaban ante esos reyes carnales. Si por un momento nos imagináramos al menos a uno de esos reyes que nos gobernaran aquí en México, nosotros no tuvimos reyes, ¿verdad? Que yo recuerde, no. Y reyes creo que sí hubo, pero reyes no hubo. ¿Cómo? Sí hay. Bueno, no hemos doblado nuestras rodillas ante un rey. Bendito sea el Señor. Nuestras rodillas se han doblado, se han doblegado ante el Rey de Reyes, no ante un rey de carne y hueso. Y la pregunta es, ¿tenemos ese ojo de la fe puesto en Él? ¿Tenemos la suficiente fe? Y yo puedo asegurar, lo puedo asegurar, no. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe cuando venimos aquí? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Solamente hay un objeto, solamente un objeto. Adorar a la deidad que es Cristo Jesús. Solo, no hay otro objeto. Pero nuestras rodillas, nuestros ojos no podrán llorar, no podrán inquietarse, no podrán clamar Abba Padre, si no es el Espíritu Santo el que nos haga ver a quién estamos adorando. Solamente es el Espíritu Santo. Del interior no puede salir nada. Oigan bien, del interior no puede salir nada. Y ustedes podrían decir, ¿cómo? ¿Por qué no puede salir nada? De ahí sale. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice así. Sí, nada más que ese corazón, para que pueda salir algo de ese corazón, tendrá que habitar ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos dar nada por nuestras propias fuerzas. Si alguien quiere venir y alabar al Rey, no podrá hacerlo. El problema es ese de las iglesias, que lo que queremos adorar con nuestras propias fuerzas. ¿Y qué creen? Por eso es que no lo adoramos como debe de ser. Mucho cuidado, bendito sea el Señor, que yo no me equivoque de estar diciendo eso. Porque quien no doble sus rodillas y con el corazón confiese que Jesucristo es el Señor, hay un riesgo. La fe viene de Él, no viene de nosotros. Incluso la fe no es nuestra. La fe no es por nuestras palabras, es por la palabra de Él. Por eso he estado diciendo, el que se llena de conocimiento, de nada sirve, sino que sea palabra fiel de Dios.
Entonces busquemos al Espíritu Santo, busquemos el pronto auxilio del Espíritu Santo, clamemos a Él. Dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí, ¿no? Fíjense, muchos queremos, es más, muchos quieren ir directamente al Padre sin pasar por Jesucristo. Pero nadie puede ir a Jesucristo si no es porque el Espíritu Santo nos lleve a Él. Y clamemos a Él. La pregunta es, ¿hemos clamado al Espíritu Santo para que Él sea el que de Él salga nuestro clamor y nuestra alabanza y nuestra adoración? Muchos se llenan de conocimientos, en las iglesias se llenan de conocimientos, la palabra no me acuerdo, hermenéutica, no me acuerdo qué otras palabras hay para los que se dedican, ¿cómo? Homilética, y otras palabras para aquellos que escudriñan las escrituras, pero las hacen propias y las convierten a sus propias palabras. Solamente la palabra que es directamente de la Biblia es la que penetra en el corazón. Creo que lo mencionaba Carlitos ayer, no me acuerdo. Es su palabra fiel. Si alguien viene con palabras dulces, y creo que la otra vez comentábamos con la hermana Silvia, el que se para aquí, el que da la palabra del Señor, debe de estar agradecido de ser un instrumento para la gloria de Dios, porque nuestra no es para Él. La palabra que hablamos no es nuestra, no es propiedad privada de nadie. Así es que cuidado de los que estamos aquí dando la palabra, de jactarnos, porque nosotros no somos nadie. En las iglesias hay muchos predicadores y mucha gente va a esas iglesias por esos predicadores. Entonces la pregunta es, ¿van por el que predica o van por el que da la palabra? Por el que da la palabra que proviene de Él, no del que la da, sino del que viene. La otra vez escuchaba que aquel que va a una iglesia porque dice, es que hoy le toca predicar a tal pastor, hoy le toca predicar. ¿Saben cómo se llama eso? Idolatría. Porque están idolatrando al que está dando la palabra. No están adorando a aquel del cual viene la palabra. Yo lo que quiero en esta mañana es que quede bien claro. Clamemos, pidámosle al Padre Celestial el Espíritu Santo para que cuando vengamos a adorar y a exaltar y a escuchar la palabra de Dios, sea a través del Espíritu Santo. No sean nuestros oídos carnales, nuestra mente, nuestro razonamiento no comprende ese razonamiento de la grandeza de quien proviene de esa palabra, que es fuentes de agua viva. Cuando dijo que ríos de agua viva correrán, ¿a qué se refería? Y se refería a que iba a venir el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo vienen las fuentes de agua viva. Pero si no tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros, entonces esta iglesia, aunque pequeña, y al principio les dije, el Señor se goza por esta iglesia. No despreciemos esa palabra que el Señor nos dio. Y se los digo, no de mí, no es que Dios se las esté dando. Esa noche no podía yo conciliar el sueño. Me volteaba para un lado, me volteaba para el otro. Y decía, Señor, es tu palabra. Señor, tú te gozas. Dice que donde estén 2 o más reunidos en su nombre, Él estará en medio. El Señor se goza en medio de la alabanza. Él se pasea. Y yo cuando estaba alabando, yo me imaginaba que Él se gozaba. Él camina por estos lados, aunque ustedes no lo crean, cuando es con el corazón, cuando es con el Espíritu, el que está clamando a Él. Él se reconcilia con Él mismo y nos quiere involucrar a nosotros.
Ese espíritu forma parte de cada uno de nosotros, tiene que habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Porque ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros hace clamar al Rey de Reyes, hace buscarlo con lágrimas en los ojos, sabiendo que no somos nada, ni polvo casi alcanzamos a ser. Y no doblamos nuestras rodillas, no doblamos nuestro corazón. Alabamos y adoramos, pero como si fuera de dientes para afuera. De boca, con sus labios me alaban, pero con el corazón está lejos de mí, dice el Señor. Quería yo leerles algo que encontré y que es un predicador. Es un predicador que, pues, lo he escuchado hasta por Javier, por Carlitos, por Benito. Y quisiera yo leerles un parrafito, bueno, ni tan parrafito, sí es un poquito largo, pero es hermoso lo que dice. A ver si hace un poquito clic. Es Charles Spurgeon. Y dice: ¿tienes el ojo de la fe? Entonces alma, está hablando que nuestra alma mira a Cristo como Dios. Si quieres ser salvo, cree que Él es Dios sobre todo, bendito para siempre. Encórvate ante Él y acéptalo como Dios verdadero, de Dios verdadero. Pues si no lo que haces así, no tendrás parte en Él. Cuando hayas creído en esto, cree en Él como hombre, cree en la maravillosa historia de su encarnación. Fíjate del testimonio de los evangelistas. ¿Qué quiere decir que te fíes del testimonio de los evangelistas? Como si nosotros hubiéramos estado ahí. Creamos ciegamente como si nosotros hubiéramos estado ahí con los apóstoles. Luego, especialmente si quieren ser salvos, que su fe contemple a Cristo en su perfecta justicia. Mírenlo cumpliendo la ley perfectamente, obedeciendo a su Padre sin ninguna falla, preservando su integridad sin tacha. Todo esto debes considerarlo como realizado a tu favor. Tú no podrías guardar la ley, Él la guardó por ti. Tú no podrías obedecer a Dios perfectamente. He aquí, su obediencia está en el lugar de tu obediencia. Porque Él obedeció, nosotros obedecimos, pero fue por Él. Y por ella somos salvos. Tú eres salvo. Pero cuídate de que tu fe mire principalmente a Cristo. Cuando está agonizando y cuando está muerto. Mira al Cordero de Dios enmudecido delante de sus trasquiladores. Mírale como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Acompáñalo a Getsemaní y contémplalo sudando gotas de sangre. Fíjate bien, tu fe no tiene que ver con nada que esté dentro de ti, que es lo que comentábamos. El objeto de tu fe no es nada interno, sino algo fuera de ti. Cree en Él. Entonces, quien en aquel árbol con manos y pies, cuando dice árbol se refiere a la cruz, con manos y pies clavados en el madero, derrama su vida por los pecadores. Allí está el objeto de tu fe para justificación, no en ti mismo, ni en nada que el Espíritu Santo haya hecho en ti, o en nada que haya prometido hacer por ti. Tú debes mirar a Cristo y únicamente a Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si vemos a Cristo clavado en la cruz, que Él se hizo carne y Él llevó todas nuestras cargas y nuestra maldad, y confiamos plenamente en Él, Él nos dará el Espíritu. Él nos dará su Espíritu. Pero si primero vemos a Cristo en la cruz.
Luego que tu fe contemple a Cristo levantándose de los muertos. Míralo, Él ha cargado con la maldición y ahora recibe la justificación. Él muere para pagar nuestras deudas. Él se levanta para clavar en la cruz el comprobante de la deuda saldada, nuestra deuda que nosotros teníamos. Posiblemente aquí haya, y lo he repetido, hay muchos jóvenes que piensan que la deuda es pequeñita, y los que estamos más viejos, nuestra deuda es más grandota. Y sí, posiblemente así es, y efectivamente así es, pero ante Dios el pecado más pequeño es digno de muerte, es digno del infierno si no nos arrepentimos por ese mínimo pecado. Por eso en una parte de la Biblia dice: líbrame de los pecados más ocultos, porque hay pecados que le hemos pedido perdón a Jesucristo, al Padre Celestial y al Espíritu Santo. Le hemos pedido perdón de los que nos acordamos, y de los que no nos acordamos dice: son pequeñitos, ese no cuenta. No, aún de los que no nos acordemos, clamemos a Él y pidámosle perdón. Líbrame hasta de mi pecado más oculto. Hermanos, dice: Él se levanta para clavar en la cruz el comprobante de la deuda saldada. Mírale ascendiendo a los cielos y contémplale en este día, intercediendo ante el trono del Padre. Está allí intercediendo por su pueblo, nosotros, ofreciendo hoy su petición llena de autoridad a favor de todos los que vienen a Dios por medio de Él, nosotros. Y Él como Dios hecho hombre, cuando vive, cuando muere, cuando resucita, cuando reina arriba, Él y solo Él debe ser el objeto de nuestra fe para el perdón de nuestros pecados. Creamos ciegamente en Él. Hermanos, finalmente, ya para terminar, sé que creo que no fue mucho tiempo. El Evangelio de Juan nos invita a creer en Jesucristo, la persona, lo que Él es, lo que Él representa, y no meramente el mensaje de su enseñanza, su ejemplo. Primero es Él, ya después todo lo demás viene por añadidura. Se nos llama primeramente a creer en Él. Si nuestra débil mente tiene dudas y no alcanza a comprender, corramos con humildad a los pies de Jesucristo, para que nos llene de esa capacidad de creer en Él y confiemos plenamente en que Él nos escuchará y atenderá nuestra súplica. Hermanos, básicamente lo que el Señor nos está recordando: confiemos en Él, que nos baste su presencia. No desperdiciemos nuestro tiempo cuando venimos los domingos, los viernes y los sábados, y ustedes me van a decir: ya no lo has dicho, no descansa. Cuando vengamos aquí a este lugar, no vengamos por obligación, vengamos porque Él nos está trayendo con lazos de amor. Ni siquiera son, hasta voy a decir esto, podemos decir que venimos a la fuerza, sí, porque puede ser que vengamos arrastrando los pies por obligación, pero es Él quien nos trae con sus lazos de amor. Hasta eso, ahorita que estábamos en el canto, su misericordia es para siempre. Su misericordia es día a día, está sobre nosotros. ¿Hasta cuándo entenderemos nosotros, pueblos de dura cerviz, de no poder ver al Rey de Reyes, Señor de Señores, que por medio de su Espíritu Santo nos trae aquí a su presencia, a escuchar su palabra, porque no es mía, es de Él? Su palabra es santa. Él es el que nos trae a la fuerza, dice la Biblia. No sé si se recuerdan donde las bodas del hijo del rey: el que no quiera venir, fuerza va a entrar. A fuerza nos trae, casi arrastrando nuestros pies, y nuestra débil mente nos extrae a rastras.
y no lo alcanzamos a entender todavía. Desde la mañana que nos preparamos para venir al culto, debemos de estar pensando cómo mi corazón estará para alabar a Dios. ¿Qué acciones haré? ¿Cómo agradaré a sus ojos santos? ¿Cómo lo agradaré? ¿Ustedes creen que el Señor no nos está viendo? ¿Ustedes creen que no nos está escuchando en este momento? Claro, Él viene. ¿Cómo adoraban a ese Dios viviente los primeros padres de la iglesia? Aquellos que fundaron la iglesia primitiva, que fueron los apóstoles, todos sus discípulos, todos sus seguidores. Cuando fue derramado el Espíritu Santo, ¿cómo adoraban? Si ellos se asomaran desde los cielos y dijeran, pues vieran cómo estamos adorando al Rey. ¿Qué alabanza? ¿Esto es alabanza? ¿Esto es adoración? Los ángeles, y ya lo dije, los serafines, serafines y arcángeles, toda la corte celestial está postrada ante Él. ¿Y nosotros qué? ¿Quiénes somos? ¿Somos más grandes que ellos? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio de nuestras vidas para poder venir a postrarnos y alabar a Dios como es digno! Pues Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque esta palabra, Señor, no es mía, es tuya, Señor. Sé que no soy digno, Señor. Tu sangre en la cruz es la que me hizo digno, Señor. Todo tu sufrimiento, Señor, lo hiciste por mí. No es suficiente, Señor, lo que hacemos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, sabemos que necesitamos de tu presencia. Llénanos, Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu presencia para que nuestros corazones clamen al Rey de Reyes y lo adoremos como Él es digno en las alturas. Al que vive y reina, al único Dios viviente, al Todopoderoso, al Creador de la vida, al Creador de mí, Señor, que está aquí hablando, porque tú me has permitido, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar en esta congregación, aunque pequeña, Señor. Gracias, porque aún con nuestros corazones no alcanzamos a entender que tú nos has traído a costa de nuestra voluntad. A fuerza nos has traído, Señor. Y por eso te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Tú reinas en los cielos, Señor. Toda tu creación te alaba, Señor. Y nosotros queremos alabarte con nuestros corazones. Tuya es la gloria en las alturas por los siglos de los siglos.